Hola, buenas tardes, tengan ustedes. Vamos a darles a conocer la siguiente actividad que tendremos que desarrollar durante este periodo. Ya les publiqué un video en donde ustedes van a poder ver de qué se trata el trabajo, cómo hacerlo, y ahora les voy a explicar eh, paso a paso las actividades que van a desarrollar en la actividad 1C. Para eso tenemos que iniciar comentándoles que la actividad 1C hace referencia a cómo tenemos que organizar nuestro trabajo en la construcción del proyecto de intervención. Primeramente, la actividad, la primera parte dice, de manera individual, cada uno de ustedes elaborará un esquema que refleje los rubros, apartados y acciones que deben considerar en el diseño de un programa de intervención socioeducativa. Bien, hasta ahí se entiende y se ve como algo muy sencillo. De hecho lo es, pero me refiero a que tenemos que desbaratar la idea que ahí nos presenta. Primeramente, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer y en este caso dice elaborará un esquema. Entonces, el esquema tiene que tener rubros, apartados, acciones que se consideran importantes y necesarios en la construcción, de un proyecto de intervención socioeducativa. Ahora bien, primero, antes de iniciar y darnos una idea de cómo construir este proyecto, tenemos que ponernos a pensar que todo proyecto a construir debe tener ciertos elementos. Pero aquí no se trata de copiar un modelo, ni de tomar X o Z modelos y hacer una especie de copia y pega y entonces ya tenemos un proyecto. Se trata de construirlo en función de lo que necesitamos, adaptar la herramienta al medio para que nos pueda servir con mayor efectividad. Y para esto, primero tenemos que iniciar analizando algunos textos, porque hacer este análisis nos va a permitir comprender un poco mejor en lo que estamos realizando. Ahora bien, ¿qué textos son los que tenemos que revisar? Bueno, el primero, no tienen orden, pero el que aparece ahí se llama Guía para el diseño de programas socioeducativos de atención a la infancia. Ese es el primer texto que tenemos que revisar. ¿Y de qué se trata? Pues es un artículo en donde el autor explica lo que para él son elementos importantes en la construcción de un proyecto que tenga que ver con niños. Entonces ahí explica qué elementos son los que se necesitan y de qué manera podemos entenderlo. El segundo es diseño de intervenciones educativas, que es otro texto también muy sencillo, un artículo en donde el autor también explica ahí claramente lo que para él son los elementos necesarios para construir un proyecto socioeducativo. No son textos muy complicados, son textos más o menos accesibles. Y el tercero, el que ya hemos revisado, es cómo elaborar un proyecto, de Ezequiel Anderek. Y es un texto que igual a los demás es mucho más técnico, mucho más específico,
sobre cómo diseñar o construir un proyecto socioeducativo. Bueno, entonces tenemos que hacer un análisis. Vamos a entender que los análisis nos van a permitir comprender mejor el proceso, y una vez que están revisados, que están bien analizados cada uno de estos textos, vamos a hacer nuestro propio esquema, es decir, vamos a sustraer la sustancia de cada uno de estos textos y vamos a hacer un esquema de cada uno de ellos. ¿Qué elementos son los que propone cada autor que tengan sus proyectos? Y entonces vamos a ir revisando qué es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo vamos a realizar este proceso? Bueno, vamos a revisar ciertas preguntas, como por ejemplo la que se refiere a los rubros que tiene la propuesta en cada uno de estas propuestas, de estos textos. ¿Qué rubros tiene? ¿Qué apartados las componen? Es decir, los rubros están divididos en apartados. ¿Qué función cumple cada apartado en la estructura que cada uno propone? ¿Y qué tipos de acciones consideran? Bueno, una vez que tenemos de cada uno nuestro esquema, es decir, uno del texto de Ezequiel Anderegg, otro del otro texto del proyecto socioeducativo para la infancia, el otro el que propone la estructura de un proyecto socioeducativo general. Entonces, una vez que tengamos cada uno de estos esquemas, vamos a revisar y hacer una comparativa. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que tienen? Entendiendo que cada uno de esos apartados cumple una función según la propuesta. Entonces, una vez entendiendo eso, vamos ahora sí a pasar al siguiente punto, que es elaborar su propio esquema. Es decir, ustedes mismos, una vez que ya hicieron la comparativa entre los tres esquemas y ya saben qué función cumple cada una de sus partes, ustedes van a elegir qué partes, qué apartados, qué acciones de las que proponen ahí, ustedes pueden retomar para construir su propio proyecto de intervención. Entonces, no, por eso decía yo al principio, no se trata de copiar un modelo. Tomamos el Ezequiel Anderegg y lo aplicamos así tal cual, o el del otro autor. No. Se trata de hacer un análisis y una vez que tenemos ya el panorama más amplio, podemos nosotros mismos dedicarnos a construir nuestro propio proyecto. ¿Qué rubros va a tener mi proyecto? ¿Qué apartados lo van a componer? De apartados me refiero a tomando elementos de los tres textos, de los tres artículos, pero entonces nosotros ya vamos a poder argumentar qué función va a cumplir cada apartado en ese proyecto que estoy proponiendo. Y obviamente las acciones que yo considero que son importantes realizar. Entonces, básicamente este es el proceso que sigue en la propuesta de la actividad, en donde dice que vamos a elaborar un esquema propio, y por eso la propuesta inicial la actividad inicial pues dice que ustedes van a elaborar su propio esquema, y para poder hacer eso entonces tenemos que iniciar con esta propuesta. Bueno,
Una vez que está construido nuestro esquema, entonces ustedes mismos van a justificar o argumentar la estructura de su propuesta. ¿Qué significa? Que una vez que ustedes elaboren la estructura que va a tener su proyecto, entonces van a anexarle un escrito en donde vayan explicando de qué se trata cada uno de estos aspectos, de los rubros, de las acciones, de los apartados. Entonces, cada uno de esos rubros, acciones, apartados, ustedes tendrán que justificarlo en un documento anexo. Es decir, no solamente va a venir el esquema de la estructura que están proponiendo, sino también debe ir acompañado de un texto en donde expliquen cuál es la función que va a cumplir ese rubro, ese apartado y por qué está ahí. Entonces, este documento es el que se pide en la actividad 1C, y este esquema que va a acompañar al documento descriptivo, acuérdense que tiene que ir completito, es decir, si es necesario hacer un formato de cronograma, ya sabemos que es muy poco el tiempo, es más, esto ya sabemos que creo que va a ser imposible que sea aplicable, pero en virtud de eso, de estos cambios, es que tenemos que poner más énfasis, más atención a la construcción, aunque desgraciadamente no tendremos, creo yo, oportunidad de realizarlo. Pero si así fuera, estamos listos para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces yo les pediría, de verdad muy encarecidamente, que le pusiéramos atención a esto y que a partir de hacer un análisis, dijéramos, meticuloso de cada una de las propuestas que nos dicen estos autores, pudiéramos nosotros construir algo más o menos original. No esperemos que por el hecho de hacerlo a distancia y porque no vamos a estar pendientes, lo vamos a hacer al ahí se va. Yo creo que es importante que nos aboquemos al trabajo de manera seria para que esto salga lo mejor que se pueda. No importa la distancia, sino el interés que tengamos por hacer las cosas. Ya saben ustedes, cualquier duda, cualquier pregunta, ya vamos a tener la oportunidad de enlazarnos a través de una clase en línea para que podamos hacer algunas preguntas, las que ustedes deseen, y espero que con esta explicación pueda estar más o menos claro lo que tenemos que hacer en la actividad 1C. Fíjense que ahí viene en la ficha de la actividad, dice que ustedes deben hacer una presentación en PowerPoint. Esa presentación es para fines de evaluación, no es una presentación que podamos hacer en vivo porque pues no tenemos los medios, pero ustedes la convierten a PDF y la suben a la plataforma como parte del trabajo y no va a haber ningún problema. Ahí dice en la ficha qué elementos de esta estructura debemos considerar como base. Ustedes podrán agregar, quitar, mover algunos de estos elementos. Por ejemplo, la fase diagnóstica, la fase de planificación de la intervención, la evaluación en la planificación, cómo vamos a evaluar pues el proyecto y qué elementos de ese proyecto van a ser evaluables. Y finalmente las conclusiones que yo saque de todo este trabajo. Por eso no es nada más de rellenar ese formato que aparece ahí, sino ese formato tiene la intención de que ustedes se den una idea cómo debe quedar estructurado
su proyecto. Repito, ustedes van a hacer uno propio basado en el análisis de estos tres artículos, estos tres textos, estos tres autores, para que puedan construir y tenga sentido lo que van a hacer con esto. Entonces, espero que haya sido clara esta explicación, haya podido dejar las dudas un poco de lado y sinceramente espero que estén bien y que podamos vernos en la próxima reunión virtual que tengamos. Reciban un saludo, espero que podamos contar con los trabajos muy bien realizados. Les deseo mucho éxito, cuídense y ya saben, quédense en casa. Muchas gracias, nos vemos pronto.